Muy buenas tardes, mis queridos amigos. Nuevamente su amiga Oyoro les saluda desde Monterrey, Nuevo León, con esta sabrosona música espiritual el día de hoy, que estamos hablando de cuestiones espirituales. Vamos a hablar de la bóveda espiritual, cómo se monta la bóveda espiritual. Bien. Ya les había explicado yo la diferencia en otros videos entre una bóveda espiritual, ya les había dado yo la diferencia entre un altar de muerto y les había dado la diferencia entre la teja de Egún, ¿verdad? Entonces, la bóveda espiritual, la tiene que entregar un santero, de preferencia sí, y que tenga coronado muerto, de preferencia sí. De otra manera, la pueden hacer ustedes, sí, también la pueden hacer ustedes, ¿verdad? Se recomienda el libro de las oraciones escogidas de Allan Kardec. Se recomienda una copa grande que está encomendada al Santísimo, que esa copa está encomendada a Dios. Se recomiendan 6 vasos a los lados o así en triangulito para afuera, ¿verdad? Que esa es una posición de reposo. Hay otra posición en la que se cambia el orden de los vasos, se pone la copa grande al centro y se ponen los vasos haciendo como un pico para afuera, y eso se llama posición de ataque, cuando tenemos que defendernos de algún mal o de alguien. Hay otra posición en la que se ponen 3 copitas adelante, 3 copitas atrás y se pone el Santísimo en el centro. A esto le llaman posición de defensa, cuando tenemos que defendernos. Entonces repito, así o con los vasitos a los lados es una posición de reposo. Cuando van los vasos 3 adelante, 3 atrás y la copa en el centro, esa es posición de defensa. Cuando hago un triangulito con los 6 vasos y el Santísimo al frente, esa se llama posición de ataque. Entonces, hay días específicos en los que se pone. Yo generalmente recomiendo 9 días. O sea, se van a defender, pongan posición de ataque 9 días y luego pónganlo en defensa, ya pónganlo en reposo. Pero, bueno, si van a atacar, o sea, si van contra alguien, ¿verdad? Entonces, se pone en la posición de ataque, es para atacar un mal, no para atacar personas, ¿eh? Es para atacar un mal. Entonces, si yo pongo la posición de ataque 9 días, luego la pongo en reposo otros 9 días. Que no funcionó, la vuelvo a poner en ataque y luego la vuelvo a poner en reposo. ¿De acuerdo? Entonces, que yo nada más me quiero defender, de que no me haga ningún daño, no quiero atacar, entonces se pone la posición de defensa. 3 copitas enfrente, 3 copitas atrás, a manera de hacer una barrera, el Santísimo en el centro. Y se deja 9 días. Estos 9 días que se deja la bóvedita, ¿verdad? Se dejan para... Pues se dejan más que nada para... Perdónenme, es que estoy viendo lo de la música que se me apagó. Creo que iba a entrar alguna otra cosa, pero bueno, ahí está. Entonces, se pone más que nada, les digo, para defendernos, se pone más que nada para hacer una defensa, para formar una barrera, que no nos toquen. Igual, 9 días, luego 9 días en reposo. Si no se resolvieron las cosas, se vuelve a repetir la posición. Entonces, generalmente yo no recomiendo velas de colores, de algún otro color, vaya, en la bóveda, más que blancas. Hay quienes dicen que sí se pueden poner de color dependiendo de lo que se esté haciendo. O sea, que si yo me estoy atacando, pues la pongo roja, que es el color del fuego. Y recordemos que el fuego es un elemento proyectivo. ¿De acuerdo? Entonces, para proyectar alguna petición. Hay quienes, por ejemplo, en una posición de defensa acostumbran a poner una veladora verde porque representa a la naturaleza, a la familia, a la casa, a los amigos, al trabajo. Entonces es para defender varios ámbitos. Entonces hay quienes acostumbramos nada más a poner la veladora blanca,
que en magia de todas maneras la veladora blanca vale por todos. Entonces, ¿para qué se la quiebran? Con la veladorcita blanca que pongan, con eso es más que suficiente. Entonces, yo generalmente no cambio de posiciones mi bóveda. Yo generalmente no trabajo encima de la bóveda. O sea, sí trabajo en el aspecto de, por ejemplo, si voy a entregar un amuleto o un resguardo, le pido a mis muertos que por medio de ese amuleto ayuden a las personas. Si pongo, por ejemplo, unas hierbas que le voy a entregar a una persona para que se haga unos tecitos, por ejemplo, para que la persona se cure o se sane de alguna enfermedad, a veces esas hierbas, no a veces, las consagro también en la bóveda espiritual y las moyugbo. Entonces, también hay un bastoncito de muerto que se puede utilizar para la bóveda espiritual, para hacer la moyugua y hablar a los muertos. Se pueden utilizar los chamalongos para poder también preguntar si las cosas están bien hechas o mal hechas. Ya les había hecho un video acerca de eso también. Para los nuevos suscriptores que no saben, pues visiten los videos anteriores y chequen a ver qué tal está esto, a ver qué tal les va investigando los videos. Vayan haciendo sus apuntes como siempre. Y entonces, pongo la copa del Santísimo, pongo las 6 copas, flores blancas, un crucifijo, rosario, agua florida y el libro de las oraciones. ¿Cómo es que yo le hablo a mis muertos para que vengan y se queden en mi bóveda espiritual? Se cree que las copas del lado derecho están enfocadas a todos los espíritus, y en las copas del lado izquierdo están dedicadas a los espíritus familiares. ¿Por qué se dice esto? Porque el lado izquierdo, frente a la bóveda, es el lado de nuestro corazón, que es donde bombeamos nuestra sangre, que es lo que tiene que ver con nuestra línea sanguínea, con nuestros espíritus familiares. Ahí dicen que es al revés, que del lado izquierdo van los espíritus exteriores y que del lado derecho van los espíritus familiares. Yo no me peleo con eso, pero yo generalmente, como no tengo la bóveda puesta como comúnmente la tiene puesta toda la gente, yo la tengo puesta por las 7 potencias africanas. Ya se las he mostrado, a ver si la logran ver ahí. Déjenme les muevo un poquito, a ver, miren. Ahí está mi bóveda espiritual, ¿verdad? Que es un poquito más grande. Ahorita tiene un poquito gastada las copitas. Entonces yo no tiendo a moverla en realidad de posición, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque no la uso para esas cosas. Yo siento que con que le pidamos a los espíritus que nos cuiden, con eso tenemos para protegernos. Con que les pidamos a los espíritus que nos defiendan, con eso tenemos para defendernos. Con que le pidamos a los espíritus que estemos tranquilos, con eso tenemos. ¿Para qué estar cambiando la bóveda de posición y esas cosas? Pero bueno, cada quien. Hay quienes trabajan así en la bóveda espiritual. Ahora yo les quise decir en este video la bóveda espiritual y las diferentes posiciones. Entonces, también es importante que siempre lleve un mantelito blanco, ¿verdad? Es importante que todas las cosas en la bóveda sean blancas. El agua florida, yo acostumbro a ponerle cascarilla. Es muy importante tener cascarilla en la bóveda espiritual. La piedra de alumbre también la acostumbro mucho. El palo santo también lo acostumbro mucho en la bóveda espiritual, porque son cosas de alta espiritualidad. Y entonces estas cosas que son de alta espiritualidad generalmente nos sirven para crear más espiritualidad. La mirra es buena, el palo santo es bueno, el copal no lo recomiendo porque se ahuyenta, el estoraque tampoco lo recomiendo porque ahuyenta. Entonces, pero por ejemplo los jazmines o aroma de jazmín en el incienso, aroma de gardenia, aroma de azares, es muy bueno porque son flores blancas. Y entonces todo lo blanco se lleva bien con la bóvedita espiritual. Y entonces al montar la bóveda, ya que vamos a hablar a nuestros ancestros, se acostumbran a dar 3 golpes. O sea, yo hago así: 1, 2,
3 golpes suaves, no deben de ir muy fuertes, ¿ok? Es así, 1, 2, 3 golpes. Y entonces yo comienzo a decir los nombres de mis muertos en un acomodo, ¿verdad? De mayor a menor, o sea, del que murió, del más grande al más chico. Hay quienes dicen que es por orden de cómo murieron, o sea, los primeros que murieron y los últimos que han muerto. Entonces, cualquiera de los órdenes está bien. Yo generalmente los acomodo por jerarquías. Yo siempre menciono primero a mi madre y a mi padre, porque es de donde yo vengo, ¿verdad? Luego menciono a los padres de mi padre, que es de donde viene mi padre. Y luego a los padres de mi madre, que es de donde vienen mi madre y mi padre. Y luego, si todavía tienen en su árbol genealógico los nombres al alcance, yo acostumbro a decir los nombres de los papás de mis papás, o sea, de mis bisabuelos. Pero no tengo la fortuna de tener esos nombres. Creo que sí, por ahí creo que sí los conseguí en un acta de nacimiento viejita, donde todavía ponían los nombres de los abuelos y los bisabuelos. Igual del lado de mi mamá también digo los nombres de mis abuelos y de mis bisabuelos, que es lo único que tengo, los nombres de mis padres, de mis abuelos y de mis bisabuelos, ¿verdad? Que ya son bastantes, o sea, pónganse a ver, son 4 bisabuelos, son 4 abuelos, mi mamá y mi papá, nada más ahí ya llevamos, creo que 10 espíritus. Más me gusta mencionar personas que hayan sido de mi aprecio y que ellos también me hayan apreciado. Yo no incluyo a todos los espíritus, porque hay espíritus a lo mejor con los que en vida nos llevamos mal. Entonces, ¿para qué queremos un espíritu con el que no nos llevamos bien? Si no nos llevamos bien en vida, aunque dicen que ya han muerto los espíritus, ¿verdad? Ya en el otro mundo, ellos ya no tienen ego, ya no tienen ese como rencor que guardamos aquí. Eso dicen que ya se desvanece, pero también dicen que hay espíritus oscuros y hay espíritus claros, y no sabemos si todos nuestros parientes estén viviendo en claridad. Se supone que para eso se pone la bóveda espiritual, para el adelanto de los espíritus que nosotros tenemos en nuestra línea sanguínea directa, sin hablar de la corte espiritual o del cuadro espiritual, que ese se entrega en una investigación espiritual y solo lo pueden hacer santeras que tengan coronado muerto, ¿ok? Para que ustedes no se vayan a ir con la finta y vayan a dejar que luego cualquier persona les haga una investigación espiritual. Generalmente debe de ser una persona que esté coronada en muerto, que es lo diferente la coronación de muerto a la coronación de santo, ¿de acuerdo? Entonces, yo con la musiquita, es que me gustó poner música ahora, nunca había puesto. Entonces, les digo, se le habla con 3 golpecitos a los muertos y se dice todo el nombre de nuestros muertos. Si tenemos comisión espiritual, podemos decir los nombres de nuestros espíritus, pero cuando estén trabajando, yo no recomiendo que digan los nombres de los espíritus, porque en Cuba se cree que nos roban a los espíritus. Entonces, yo no digo los nombres de mis espíritus cuando tengo consultantes aquí. Yo nada más digo comisión espiritual, ¿verdad? Porque no le digo cuadro espiritual, porque cuadro como que no me gusta mucho. Entonces yo le digo comisión espiritual y yo doy por entendido que son todos mis muertos que me acompañan. Aparte, en Cuba se acostumbra a decir en Yoruba todavía, todo Bogbo Egun, que es lo mismo, todo y Bogbo es lo mismo, pero así lo acostumbran. Todo Bogbo Egun, y luego mezclan otra vez el español, que Timbelese o Lodumare, que quiere decir que estén al pie de Lodumare,
que estén en Araorún, o sea, que vivan en el otro mundo. Guías espirituales y familiares me acompañen y me den su bendición. Así dicen, se los repito, porque es una mezcla de yoruba y español, que es muy bonito también porque es muy folclórico. Dicen que todo bobo egun que te embelece lo dumare, que esté en Araorún, guías espirituales y familiares me acompañen y me den su bendición. Pero si no se quieren quebrar la cabeza con el yoruba, pueden decir que todos los muertos que estén al servicio de Dios y que estén en el otro mundo me acompañen y me den su bendición, que es lo mismo, ¿ok? O sea, que estén al servicio de Dios. Ustedes pueden diseñar sus propias oraciones. Generalmente, si no son católicos, pues hagan un esfuerzo por hacer oraciones católicas, porque estas oraciones no las hacemos para nosotros, sino que las hacemos para nuestros muertos. Y por ejemplo, si mis muertos eran católicos, pero yo no soy católica, no me gusta hacer oraciones católicas, pero las oraciones escogidas del libro de Allan Kardec son una mezcla de oraciones espíritas y oraciones católicas, y me sientan más cómodas. Entonces, porque pues es como quiera va un Padre Nuestro, una Ave María, como quiera son oraciones muy bonitas. Entonces, yo les hago esas oraciones a mis muertos. Y siempre cuando terminemos las oraciones o cuando vayamos a comenzar las oraciones, hay que decirle a nuestros muertos que son oraciones que se están haciendo para su adelanto espiritual, porque se cree que así como nosotros le damos adelanto espiritual a nuestros muertos, ellos nos dan adelanto a nosotros en esta tierra, ¿ok? Entonces, para eso se les reza, para eso se les atiende en la bóveda espiritual. Reglas de la bóveda espiritual: solo no hay que dejar que se seque, ni tampoco que esté llena de insectos, ni que esté sucia el agua. Se debe de mantener lo más limpia posible. No se claven mucho en estarla limpiando. Por ejemplo, en invierno sí se puede limpiar cada 3 semanitas. Pero por ejemplo, en verano, en verano se tiene que limpiar cada semana, porque el agua se evapora muy rápido y hay más chamba. En invierno como que descansamos un poquito más. Entonces, yo no soy muy clavada con esas cosas. Cuando tengo chance de hacerles todas las oraciones completas y cuando me nace, que es lo más importante, que nos nazca. Y cuando me nace hacer todas las oraciones completas, las hago. Pero a fuerza, nada. A fuerza, nada. Entonces, yo cuando les hago, las oraciones, a mis muertos, entonces, yo les digo que es para su adelanto espiritual y les hago a veces nada más, oraciones, para toda la tardecita, por decirlo así, que me lleve como una hora y media de oraciones, porque luego les hago bastantes, media hora, dependiendo del estado de ánimo que yo traiga. Si en realidad no tengo mucho tiempo, no tengo mucho estado de ánimo, ando fastidiadita o algo, los muertos lo entienden, no se claven de más, ¿verdad? Entonces, si tú lo haces con cariño y lo haces con devoción, lo mismo da 10, 20 oraciones a que les hagas una oración de todo corazón, a que les hagas 2 oraciones de todo corazón. Cuando yo no tengo mucho tiempo, mucho humor, o me siento cansadita o algo, ¿verdad? Generalmente les hago Padre Nuestro y Ave María. Pero me ha pasado que a veces me siento nada más cansada, pero no fastidiada. Y también sentarte en una sillita, hacer oración durante más de una media hora es bien, bien bueno y bien reconfortante, tanto para nuestro espíritu como para nuestros espíritus familiares, guías que nos acompañen en la bóveda espiritual. Entonces, esto no tiene mayor ciencia. La copita del centro, que es la del Santísimo, que debe de ser la más grande, 6 copas de preferencia, hay quienes ponen solo 2. Entonces,
Cada quien pondrá la bóveda espiritual a como guste. Yo creo que todo vale. Yo creo que el número de vasos tampoco importa tanto. Entonces, con que pongamos un vasito para nuestros espíritus familiares y un vasito para los espíritus exteriores, con eso hay. ¿Para qué tanto? Pero bueno, dicen que son 6 y 6 y así lo hacen. Yo tengo más de 6. Entonces tengo 7 por las 7 potencias, más tengo 1, 2, 3, otros 4 más. Entonces tengo como 10 copas. Bueno, entre copas y vasos. Y entonces, les repito, se debe de poner el Santísimo, los vasitos, un mantelito. Yo tengo un vidrio para que aísle por aquello de que alguna vela se vaya a caer o a romper y vaya a incendiar el mueble de madera. Le tengo un vidrio puesto encima. Ahí se ve el grosorcito del vidrio, que es un vidrio bastantito grueso para prevenir incendios. Tengo fotografías de mis padres, tengo representaciones de los espíritus, que eso ya lo vimos en otro video que las había hecho yo acerca de la bóveda espiritual. Ahorita es cómo se monta la bóveda espiritual, ¿verdad? Cómo se le llaman a nuestros muertos en la bóveda espiritual, que es con los 3 golpecitos como habíamos quedado, y luego se dicen todos los nombres de los muertos. Se les reza, se les pide su bendición, toma uno agüita del Santísimo, se persina uno con el agüita del Santísimo. Yo no acostumbro a hacerme la señal de la cruz como se la hace todo el mundo. Yo siempre digo que mis pensamientos, mis palabras y mis acciones sean sabios, y siempre que mis ojos se refresquen para poder ver la verdad, porque yo me dedico a la adivinación con tarot y con chamalongo y con caracol y con todo. Entonces yo me enfoco en eso. Entonces, cada quien lo hará a su manera, cada quien rezará a su manera. Créanmelo, los santos y los espíritus siempre se los van a agradecer. Entonces, luego me santiguo con el agüita florida en la cabeza y me sacudo así 3 veces en la bóveda espiritual para quitarme todo lo malo y jalar todo lo bueno. Hasta aquí dejamos este video. Como siempre, su amiga Oyouro se despide de ustedes. Espero que haya sido de su agrado. Voy a revisar si los videos están bien hechos, porque es la primera vez que pongo música y que me pongo micrófono. Vamos a ver qué tal queda. Espero que queden bien, porque si no, tanta chamba voy a tener que repetirlos. Mil felicidades a todos. H para ti, H para mí, H para el mundo entero. Gracias a los más de 340 suscriptores. Nos vemos en la próxima.